Hola, buenas tardes. Habiendo cumplido la hora, o cumplido la hora en que habíamos previsto, los recibo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco a las instituciones y empresas que nos apoyan y permiten que hagamos este tipo de eventos, y a todos ustedes, por supuesto, en el país, en Argentina. Voy a leer a continuación el calendario de eventos que tenemos previsto en la asociación. El próximo martes 29, con el título Claves para una recuperación, tenemos la presencia del diputado nacional Luciano Agapito Blanco. El martes 6 vamos a hablar de política provincial con José Corral y Javier Meyer, intendente de la ciudad de Las Rosas. El lunes 22 vamos a tener una visión norteamericana del descubrimiento de América con Virginia Tuckey, representante de los republicanos en Argentina. El martes 20, junto con la Asociación Conciencia de la ciudad de Santa Fe, vamos a tener el segundo encuentro con los alumnos de colegios secundarios, con el doctor Daniel Sapsay. El sábado 24 organizamos el certamen de dibujo y niños de primaria, que es el primero virtual que nosotros tenemos noticias de que se organice en algún lado. Y el martes 27 de octubre vamos a tener un importante evento relacionado a la producción agropecuaria. Todavía no tengo confirmado los participantes. Bueno, como ustedes más de una vez me han escuchado decir, el objetivo de la asociación es difundir ideas de libertad, de democracia, de república, de recuperación de valores que nosotros consideramos que están olvidados, perdidos, y la más de las veces tergiversadas las palabras, como el esfuerzo, el trabajo, y quiero particularmente poner el acento en el mérito, porque en estos últimos días estuvimos viendo distintas versiones de lo que es la palabra mérito y precisamente tergiversando su significado. Así que especialmente... Y otro objetivo no menos importante que perseguimos es del brindar mayor visibilidad a ciertos temas que, si bien son sumamente relevantes, no forman parte de lo que conforma la opinión pública en general. Y hoy vamos a tratar uno de ellos, y es precisamente el Foro de San Pablo. Y tal como dice el título de la charla, el Foro de San Pablo acecha, y acecha con ese, que no es ni más ni menos que artificio para hacer daño a alguien o a algo. ¿Y qué daño más importante es el que estamos nosotros recibiendo en este momento en lo que constituye la estructura republicana de libertad y de democracia en Latinoamérica? Porque hoy el Foro de San Pablo ha dejado de ser una amenaza. Hoy vemos a diario cómo sus políticas son implementadas todos los días hoy en Argentina. Y eso nos lleva a un proceso las instituciones, de los valores y un empobrecimiento en general en todos los sentidos de nuestro país. Por eso vamos a hablar de este tema hoy. Y nada menos que con tres personas, grandes defensores de estos valores que nosotros promovemos. Por un lado tenemos a Rocío Guijarro Saucedo, gerente general de SEDICE Libertad, un think tank venezolano que promueve ideas de libertad precisamente. Héctor Ñaupari, presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana de Lima, expresidente de Relial, y Pedro Isern, director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas de Montevideo. El desarrollo de la charla va a ser normalmente el que siempre seguimos. Cada uno de los tres expositores va a hablar unos minutos, 10, 12, 15 minutos, y con posterioridad vamos a dar lugar a preguntas. Así que bueno, sin más, no quiero tomar más tiempo, le voy a pasar la palabra a Rocío Guijarro Saucedo, gerente general de SEDICE Libertad. Rocío, adelante, por favor. Tenés que habilitar el micrófono. Rocío, ¿tenés que habilitar? Ahí está. Sí, ya.
Muy buenas tardes a todos, gracias a la Asociación Civil Río Paraná, a Alberto y a todo el equipo que la conforman por esta invitación y gracias por permitirme compartir con ustedes precisamente desde un país donde el Foro de Sao Paulo ha ejecutado todo lo que ha planeado desde que se fundó, ¿no? Aunque es frecuente escuchar menciones al Foro de Sao Paulo, muchas personas no conocen su origen, ejecutorias y planes. Por ello, creo que es importante que estemos conscientes sobre el particular de esta organización que reúne a lo más perverso del mundo y que además tiene unas ramificaciones muy importantes que han venido a reverberar en este momento, como son el Grupo de Puebla, por un lado, coordinado por el presidente López Obrador de México, la Internacional Progresista, que hace como 3 meses se fundó con una serie de intelectuales de izquierda y bueno, que ha devenido en lo que ha pasado en Estados Unidos con el Black Lives Matter y con lo que se llama Antifa. Todo esto ha sido forjado a través de estas organizaciones que promueven el mal, que de alguna manera están unidas. El Foro de Sao Paulo, como uno le dice, no le dice San Pablo como sería en español, nació precisamente en 1990, a la caída del muro de Berlín, precisamente cuando cuando acaba la República Socialista Soviética, viene este muro que viene a quebrar todo lo que había sido hasta ese momento el comunismo, pues de la mano de Fidel Castro, por supuesto, y Lula da Silva empiezan a construir esta organización como un lugar de encuentro de los partidos de izquierda y ultraizquierda de América Latina, ¿no? Y preocupados por la orfandad precisamente que quedaba Cuba tras el derrumbe de lo que les comentaba ahorita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y para hacer frente a las orientaciones de apertura que se dieron en el continente en torno al consenso de Washington en 1989. Y todo para debatir los planes acordes con los objetivos de conquista del poder de organizaciones afines y después del poder de los países, de los gobiernos de los países. Este fue constituido inicialmente por 60 partidos u organizaciones, entre ellos, por supuesto, muchos de ustedes conocen porque han estado involucradas en la lucha armada, como fue o es el Frente Sandinista en Nicaragua, la FARC y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, y en la actualidad, para que vean ustedes, el Foro de Sao Paulo agrupa a 120 partidos de 25 países, por supuesto que incluyen a Colombia, Venezuela y todos estos movimientos que además en Venezuela vinieron a dar frutos, porque llegó un momento en que el Foro de Sao Paulo tuvo una caída, pero con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, bajo la mentoría de Fidel Castro, como bien saben ustedes. Por favor, Alberto, me avisas cuando tenga ya pocos minutos, ¿no? Insufló a este foro aliento y sobre todo apoyo económico, porque lo que ha tenido este foro es que el apoyo de algunos gobiernos le ha permitido subsistir y bueno, en esa caída que tuvo, pues apareció Chávez y le permitió capitalizar importantes triunfos políticos en lo que se denominó el socialismo del siglo XXI. Y en el presente mantienen el poder en la dictadura cubana, en el chavismo madurismo, en nuestro país, en Nicaragua, que todavía está el sandinismo allí, y de nuevo, ¿qué les puedo decir? En su país, el movimiento peronista kirchnerista, ¿no? Pero en un determinado momento llegaron a contar con gobernantes en toda nuestra región. Lula da Silva y Dilma Rousseff, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Funes en El Salvador y Leonel Fernández en República Dominicana. O sea, imagínense ese momento que fue crucial para todos nosotros, pues ustedes recordarán esas reuniones que hacían todos estos presidentes, Cristina Kirchner, que además era muy, muy amiga de Chávez, ¿no? Además de que, por supuesto, apoyaban a influyentes candidatos de izquierda que no lograron el triunfo que se esperaba.
Desde la fundación del Foro de Sao Paulo han tenido como 26 encuentros presenciales. El último de ellos fue un costoso evento aquí en la ciudad de Caracas en julio del 2019. Y ahí, y en agosto de este año celebraron otro por medios virtuales coordinados por el gobierno de Venezuela. Algunos líderes del Foro de Sao Paulo desmienten que este foro cumpla con propósitos contrarios a las democracias liberales de la región y la definen como un centro de pensamiento de la izquierda regional, pero todos sabemos que con evidencia las estrategias que realmente surgen de su seno. Uno de los latinoamericanos que más siguió los pasos del Foro de Sao Paulo fue precisamente un venezolano, Alejandro Peña, que hizo una campaña, escribió libros y tal. Mucha gente no le hizo caso y resulta que después de eso, todo el daño que ha hecho el Foro de Sao Paulo en la región nuestra, y yo creo que lo está haciendo en el mundo, visto que se ha llamado el nuevo orden mundial, y otras, el Estado profundo y todo esto, que es lo que se discute hoy en día, ¿no? Y donde están otros financistas como George Soros y otros que hay por ahí que están apoyando estos movimientos de izquierda que lo que quieren es tomar el poder para controlar la vida de los ciudadanos. Solo para que se ayuden a formarse un juicio propio. Algunos de los temas tratados en la reunión que hicieron el Foro de Sao Paulo aquí, bajo el lema por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos, unidad, lucha, batalla y victoria. Y entonces ahí hablaban de plataformas de articulación en redes y movimientos sociales, la infiltración de movimientos de derecha y de partidos políticos, formación política, tomar los medios de comunicación, las redes sociales, todo este tipo de cosas que ese movimiento ha hecho y que nos hemos dado cuenta de lo que luchamos por la libertad y que estamos siendo una contra y una lucha permanente contra esta gente de izquierda que quiere apoderarse de la libertad, de limitar la libertad de los ciudadanos, más que Venezuela, que lo vivo permanentemente. Les puedo contar lo que ha sido ese, ¿no? Son movimientos populares, sindicatos, captan mucho a los estudiantes, a los líderes estudiantiles, con su discurso y su narrativa. Y han logrado una agresiva agenda de protestas. Ustedes vieron lo que sucedió en Chile el año pasado. Y en Colombia, bueno, a pesar de que supuestamente firmaron un acuerdo de paz, ahí está esa guerrilla y esa gente de la FARC tratando de incidir con el señor Petro y otros allí para sacar a los demócratas del poder. Esto ha venido a remarcarse porque, bueno, estamos viviendo esa persecución ideológica de esta gente del Foro de Sao Paulo, y por allí siento yo que los que creemos en la libertad tenemos que tener mecanismos, herramientas, narrativas para contrarrestar esto que de verdad es un flagelo para acabar con la voluntad del individuo. En Venezuela, por supuesto, ellos han condenado que Estados Unidos esté metido aquí con el gobierno interino, hablan de que Estados Unidos ataca los derechos humanos cuando son ellos los primeros que atacan a los derechos humanos y que torturan y que flagelan a la gente. Pues el último informe, no sé si ustedes supieron que la semana pasada salió el informe de determinación de hechos de las Naciones Unidas, donde por primera vez se hace un estudio exhaustivo de las torturas y los crímenes de lesa humanidad que el gobierno venezolano ha cometido. Por primera vez surge esto. Nosotros en Venezuela sabemos pues lo criminal que es el régimen, pero nunca había salido un informe de las Naciones Unidas que constatara todo este tipo de cosas. Y entonces, bueno, eso hay que promoverlo, diseminarlo, y hacer que la gente lo conozca, porque ellos se esconden bajo estas personalidades en el mundo político, intelectual, etcétera, para crear un relato diferente, y hay que estar muy alerta en nuestros países para contrarrestar esta dura lucha que es contra esta gente del Foro de Sao Paulo. Ahorita con la Internacional Progresista han surgido todas estas cosas del feminismo, cuando todos somos iguales ante la ley,
pero entonces lo que ha llamado Axel Kaiser la neoinquisición, todos estos movimientos de racismo, feminismo, etcétera, etcétera, que son parte de la estrategia de este foro de Sao Paulo, que intenta pues acabar con la libertad y destruir los valores de la democracia liberal que tenemos los ciudadanos. Lo voy a dejar hasta allí para que luego vengan las preguntas de la audiencia y que mis compañeros de panel entonces puedan aportar también. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Vamos a dar ahora la palabra a Héctor Ñaupari. Héctor es presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana de Lima y es expresidente de RELIAL. También es un gran escritor y un gran poeta. Héctor, tenés la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me encuentro muy agradecido con la Asociación Civil Río Paraná y con su presidente, don Alberto Cojan, por permitirme exponer y conversar sobre las asechanzas del Foro de Sao Paulo en América Latina y en particular en mi país, el Perú. De entrada, digamos que el Foro de Sao Paulo y sus aliados no buscan la desaparición del Estado peruano. Algunos de esos aliados viven bien de él, gracias a Ollanta Humala, que los llevó al Estado cuando gobernó. Todo lo contrario, buscan en el Perú consolidar su presencia monopólica en la economía peruana y apoderarse del Estado en su totalidad. Su proyecto político consiste en que el Estado peruano controle directamente los recursos naturales del Perú y ellos los controlen a su vez. Es sabido que La Habana va a perder pronto el control de petróleo de Venezuela en los próximos años y por lo tanto ha decidido dar su última batalla política por el control de los recursos naturales de América del Sur. Para eso necesita capturar el poder en el Perú y emplear luego la renta de esos recursos para mantenerse en el poder. Esto mediante la narrativa eufemística de un supuesto post-extractivismo al que todos los aliados peruanos del Foro de Sao Paulo adhieren. Debemos señalar que forman parte del Foro de Sao Paulo los siguientes movimientos y partidos políticos peruanos: Ciudadanos por el Cambio, Tierra y Libertad, Partido Comunista del Perú Patria Roja, Frente Amplio, Juntos por el Perú, Partido Comunista, Partido Nacionalista Peruano, el Partido Socialista del Perú, y hay incluso un partido llamado Perú Libre y otro Perú Libertario, además de un partido humanista peruano y un movimiento Nuevo Perú. Algunos estableciendo una estrategia de abanico en alianza programática y otros en férrea oposición al gobierno del actual mandatario Martín Vizcarra. De acuerdo a ese resultado, la izquierda peruana, alentada por el Foro de Sao Paulo, elegirá a su candidata, Verónica Mendoza, para tentar la presidencia de la República por segunda vez en el 2021. Habrá, por supuesto, de hecho ya lo ha habido con el transcurso de los años, una frenética campaña contra los candidatos del centro de derecha en el Perú. Actualmente ahora, Hernando de Soto y Roque Benavides como, digamos, los más visibles entre ellos, ampliada por la insurgencia del populismo debido a la crisis sanitaria y económica que el gobierno del ingeniero Martín Vizcarra ha producido. Es pertinente destacar que, en el caso particular del Perú, hay candidatos populistas entre los ya voceados, como Cecilia García o Daniel Urresti, e incluso nacionalistas radicales como Antauro Humala, que no tienen vinculación alguna, o al menos no declarada con el Foro de Sao Paulo, pero que sí ejercerían, de llegar al poder, un populismo manifiesto y un quiebre definitivo con la Constitución del 93, usando el modelo de asambleas constituyentes que implementara Hugo Chávez con la ayuda de constitucionalistas españoles de izquierda. A ello se suma el hecho de que todavía no hemos oído un deslinde claro e irrevocable del presidente saliente Martín Vizcarra con respecto al Foro de Sao Paulo. Tanto más por cuando que existen diversas organizaciones peruanas de izquierda, que son estas integrantes del Foro de Sao Paulo, que son a su vez aliadas eventuales del mandatario en el Congreso y dominan en áreas del Poder Ejecutivo, como el sector salud y el llamado Grupo Prospectiva, los mismos que son cuadros de partidos políticos de izquierda que conforman la contraparte peruana del Foro de Sao Paulo. Cabe destacar en particular al exministro de Salud, doctor Víctor Zamora, que facilitó el ingreso de médicos cubanos ante la crisis sanitaria con el propósito de hacer proselitismo político y no de atender a los enfermos, en una de las ya conocidas modalidades de desestabilización política y social de las democracias latinoamericanas que practica el Foro de Sao Paulo.
En otras palabras, yo quisiera, digamos, alertar a quienes nos escuchan ahora de diversas nacionalidades, que el Foro de Sao Paulo tiene diversos modos de penetración en la política y gestión pública latinoamericanas y en particular peruanas, ya sea a nivel del Parlamento, de gobiernos regionales o directamente en sectores vinculados a políticas sociales, como la salud y los ministerios de prestaciones sociales. Es decir, no es nada desdeñable que el Foro de Sao Paulo tenga alguna preeminencia a través de un cogobierno con el siguiente mandatario peruano, más aún si su orientación es manifiestamente populista. Recordemos que, en el caso del expresidente peruano Ollanta Humala, hoy procesado por corrupción, su vinculación al Foro de Sao Paulo ocurrió por las voluntariosas diligencias de un político histórico de izquierdas peruano, Javier Diez-Canseco, ya fallecido, a quien se llamó un pilar del Foro de Sao Paulo por parte del escritor cubano Roberto Regalado Álvarez, uno de los fundadores del foro. En Perú, por otra parte, no fue necesaria una movilización de masas ni un vandalismo desatado como en Chile. En este caso, los aliados del Foro de Sao Paulo agitan hábilmente la bandera de la lucha contra la corrupción, aun cuando sus principales proyectos políticos en el Perú foro como vehículos políticos y redes Héctor, regionales. Sí, tuvimos una pequeña interrupción. perdón. Decía que en Perú, por otra parte, no fue necesaria una movilización de masas ni un vasalismo desatado como en Chile. En este caso, los aliados del Foro de Sao Paulo agitan hábilmente la bandera de la lucha contra la corrupción, aun cuando sus principales proyectos políticos en el Perú, como Ollanta Humala, Verónica Mendoza, Susana Villarán, el médico Cerrón, han participado de la mega corrupción promovida por Odebrecht, el Partido de los Trabajadores Brasileños y el mismo foro como vehículos políticos y redes regionales. Del mismo modo, y esto es también importante alertarlo y puntualizarlo, diversos ministros y funcionarios de segunda línea del gobierno del expresidente Ollanta Humala han continuado en sus cargos, tanto en el gobierno del centro derechista Pedro Pablo Kuczynski, también procesado por corrupción, como en el del centro izquierdista Martín Vizcarra, que era su segundo vicepresidente. Como vemos, la gran mayoría de líderes del Foro de Sao Paulo llegó al poder de sus respectivos países de manera democrática, pero luego ya sea por medio de asambleas constituyentes o simplemente por fraude, o se quisieron enquistar en el gobierno. Se trata de una nueva forma de hacer política, ya no desde la irrupción revolucionaria, sino desde la democracia. Ya no desde una economía centralmente planificada, sino de un capitalismo de amigos o un mercantilismo desembosado, como etapa previa a cada vez mayores intervenciones, donde, en el caso del Perú, los aliados peruanos del Foro de Sao Paulo se confabulan con una empresa transnacional como Odebrecht y defienden sus intereses hasta el día de hoy. En el discurso no varían sus posiciones, que son de un radicalismo trasnochado que respalda de regímenes dictatoriales como los de Cuba y lo que ha destacado la doctora Guijarro en Venezuela, hasta un feminismo radicalizado que culpa de todos los males al patriarcalismo opresor. En el caso del Perú, intentaron en primer término repetir el modelo kirchnerista, de sucederse entre el esposo y la esposa en el ejercicio del cargo, para a continuación lograr que un presidente pudiera ser sucedido por algún otro mandatario que mantuviese las líneas maestras de su gobierno y forma de hacer política, así como que no lo persiguiera. Resulta evidente que el nuevo modelo de socialismo democrático, mercantilismo económico y corrupción es lo que se promueve desde el Foro de Sao Paulo. Se le debe enfrentar promoviendo el liberalismo republicano, la economía de mercado libre, una verdadera alternancia en el poder, no solo de rostros, sino de políticas públicas definidas, y la transparencia y honradez en el manejo de la cosa pública. De otro lado, no hay que dejar de considerar que el aventurerismo político, moneda corriente en el Perú, permita que un militar, por ejemplo, sin mayor formación ideológica como Ollanta Humala o su hermano Autauro, el ya antes indicado Daniel Urresti, corra a los brazos de líderes del Foro de Sao Paulo para proclamarse uno de los suyos en caso de ganar. Pero, ¿qué hace hoy en día el Foro de Sao Paulo, además de lo ya brillantemente descrito por Rocío Guijarro? Además de celebrar sus 30 años de fundación, se dedica ahora a defender a sus miembros exiliados o en prisión. Por ejemplo, en Ecuador, acusa al presidente Moreno de ataques contra la democracia y la utilización del aparato judicial para perseguir al expresidente Correa.
En el caso de Cuba, condenan las acciones de subversión política e ideológica, que están orientadas a desprestigiar a los dirigentes cubanos. En Bolivia, apoyan los movimientos de protesta en contra del actual gobierno, en contra del, comillas, perseguido político Evo Morales, la liberación de los así considerados presos políticos, etcétera, sobre todo en el caso de Evo, viniendo de alguien que violentó la Constitución a su antojo para reelegirse varias veces. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta organización de izquierda que más se parece a una mafia que a un foro político? Debemos fortalecer a las redes que hoy existen, como la Red Liberal de América Latina, RELIAL, de la que Rocío y yo fuimos presidentes, por ejemplo. Abrir espacios de centroderecha que puedan expresar y defender valores de libertad. No la libertad o democracia que pregona el Foro de Sao Paulo bajo su visión izquierdista de la realidad. Busquemos que estos espacios estén conformados por políticos de centro derecha, pero no solamente por políticos. Deben tener cabida en ellos los empresarios, los emprendedores, los trabajadores, los artistas, los intelectuales, los periodistas y en general todos aquellos que quieran defender el derecho a vivir en libertad. Entendiéndose el concepto de libertad, el de expresión, el de la libertad económica, de la libertad de elección, de pensamiento y de vida. Lo que falta, lo que hace falta, es dejar sin oxígeno a la conspiración del Foro de Sao Paulo contra el Perú y contra América Latina. Y la forma de hacerlo es conseguir que las opiniones públicas latinoamericanas, argentinas, peruanas, venezolanas, tomen plena conciencia del peligro que se encuentran y la identidad exacta del enemigo a las puertas. Hay que promover, por ejemplo, una especie de Davos latinoamericano, donde los políticos y los empresarios puedan intercambiar puntos de vista sin miedo y de manera transparente, teniendo como fin el bien de las sociedades de la región y no bajo el velo de corrupción que cubre la mayoría de los grandes proyectos en nuestros países, como en el caso de Odebrecht. Tenemos que ser capaces de salir del subdesarrollo por nuestras propias capacidades y no echarle la culpa de nuestra ineptitud a los demás, como hacen los líderes populistas. Yo quiero terminar apelando a la buena voluntad de nuestros escuchas, de quienes nos ven, para que transmitan este mensaje a todos aquellos que conocen y que conozcan y compartan nuestras aspiraciones a vivir en libertad, con transparencia y libres de engaños. No debemos permitir la cubanización ni la venezuelización de nuestros países, con sus nefastas consecuencias de muerte, de hambre y de pobreza continental. Estoy seguro que con la ayuda de todos podremos llegar a formar una red, un foro, una alianza de las Américas en contra de este Foro de Sao Paulo. Muchas gracias. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Muy claras tus palabras, tus conceptos. Vamos a escuchar ahora a Pedro Isern, director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas de Montevideo. Pedro, por favor, tenés la palabra. Bueno, espero que me escuchen bien. Es un gran honor para mí, es un gran honor para Sescos haber recibido esta invitación, Alberto. Te agradezco particularmente a ti. Es un enorme honor estar en un panel nada menos que con Rocío y Héctor, los dos colosos del pensamiento liberal, de esa noble filosofía en la región. Yo quería comenzar haciendo una mención particular sobre un punto recurrente cuando nos introducimos a discutir sobre estos temas, y es lo inconveniente que es hablar unívocamente de América Latina, ¿no? Nosotros tenemos la tentación, a veces por defectos propios, a veces por la simple dinámica de lo que ha sido la historia contemporánea de América Latina, cómo se han encarado y posicionado los estudios latinoamericanos, particularmente en los Estados Unidos, en pensar una región mayormente unívoca, con una definición clara, que tiene tendencias únicas, y me parece que un buen punto de inicio es problematizar y matizar esa cuestión. En estos días lo estamos viendo, cuando uno piensa mal la región como una región, como un ámbito cohesionado, como un espacio único, con determinada ola que va para un lado y para el otro, en este debate reciente sobre el nombramiento del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. También, si bien Uruguay, el presidente aquí, Lacalle Pou, en forma bastante rápida, bastante contundente, con el embajador de los Estados Unidos y con el secretario de Estado Pompeo, llegó al acuerdo para impulsar, para apoyar al candidato de los Estados Unidos, Clever Carone. Vimos en otros países de la región, incluso en Chile, con el gobierno del conocido Sebastián Piñera,
posiciones encontradas, repitiendo una y otra vez que dado que hay una tradición de elegir a una persona nacida en América Latina, esto supondría un retroceso. ¿Un retroceso básicamente de qué? Básicamente de nada, ¿no? En un punto el hecho que Clever Carone haya nacido en Miami o en algún lugar de los Estados Unidos donde no ha nacido no significa nada, para bien o para mal, para América Latina. En tanto una persona nacida en Canadá o en los Estados Unidos sea honesta y no autoritaria, es preferible a un latinoamericano, a aquello que denominamos América Latina autoritario y opaco, como ha habido casos en el BID, no necesariamente recientemente, sin ánimo de personalizar. Es un debate que oscurece, es un debate que no nos hace ver correctamente la necesidad de matizar y de no buscar una definición homogénea en cuanto a la región, que, insisto, oscurece mucho más de lo que aclara. En la misma dinámica, y después para ir a mi punto principal, uno puede ver, yo les recomiendo, no tiene que ver directamente con nuestro tema, hay un libro que se llama The Battle of Bretton Woods, la batalla de Bretton Woods, en donde un genial escritor que se llama Ben Stale cuenta la discusión entre Dexter White, un americano, y Lord Keynes, un británico, y que al final del día aquello que iba a ser presidido por un norteamericano, Dexter White, del Fondo Monetario, termina siendo presidido y queda esa tradición de la presidencia de un europeo, simplemente porque se descubre que Dexter White era un espía británico. Entonces aquella institución señera principal de Bretton Woods, que era el Fondo Monetario, por encima del Banco Mundial, tiene la tradición de ser presidida por un europeo y el Banco Mundial por un americano, simplemente porque en aquel momento los servicios secretos americanos descubrieron que el amigo Dexter White era un espía soviético, y desde entonces los americanos dijeron, bueno, para nosotros es importante presidir el Banco Mundial, algo que no tenía ningún sentido, y darle a los europeos la presidencia del Fondo Monetario, que era verdaderamente importante. Digo esto como ejemplo, que en tanto y en cuanto a la presidencia en sí, y discutir y aglutinarnos como países latinoamericanos para defender la presidencia del BID no tiene ningún sentido en sí mismo, porque no tengo, y esto es un pronóstico, no tengo ninguna duda que será mucho mejor para la democracia, para la transparencia, para la lucha contra el autoritarismo en aquello que erróneamente denominamos América Latina, la presidencia de un norteamericano que la presidencia de un latinoamericano, ¿no? Así que en ese sentido insisto en la necesidad de pensar la problemática y enfocar lo que ha significado y significan estos grupos, ahora con menos, yo creo que con un poder relativamente menor, como el Foro de Sao Paulo, que en años pasados, cuando tienen este tipo de incidencia regional. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros tenemos que ver en perspectiva comparada, y yo ubicándome más en los países del Cono Sur, aquellos que conozco un poco más, Uruguay, Argentina y Chile, como en esa perspectiva comparada en la dinámica de los últimos años de los procesos de la democracia en el Cono Sur, en estos tres países, de mediados de los 80, en el caso de Chile, desde los 90 en adelante, con el retorno a la democracia, como los procesos de aprendizaje de la democracia y como los instrumentos que se fortalecen y se consoliden para luchar, para maniatar, para detener a este tipo de pensamiento articulado, por ejemplo, no únicamente, pero por ejemplo, alrededor del Foro de Sao Paulo, las herramientas democráticas, insisto, son procesos de aprendizaje que se dan con el tiempo, que necesitan perspectiva comparada, pero que son principalmente nacionales. Yo creo, insisto, repito, que oscurece la posibilidad de comprender el pasado, el presente y sobre todo el futuro de estos nuevos grupos que aparecen en la región si le damos solamente e incluso principalmente una dimensión latinoamericana. En ese sentido, repito, la perspectiva comparada nos ayuda, y la perspectiva comparada de los procesos, de cómo la democracia vivió procesos de aprendizaje y desaprendizaje en la región, insisto, en el Cono Sur, en Argentina, Chile y Uruguay, yo creo que nos da más y mejor información. Y vuelvo a Chile, Argentina y Uruguay porque en verdad hubo un proceso de aprendizaje en Chile a partir de las dos características principales entre el 90, al menos, y el año pasado, en donde pasó algo
mayormente inesperado para nosotros y que yo creo que nos servirá para pensar y repensar nuestro posicionamiento y reposicionamiento en relación a este tipo de grupos y de pensamiento como el Foro de Sao Paulo. Hay dos características principales yo creo que nos ayudan a ver, a percibir, a comprender por qué hubo un proceso de aprendizaje de la democracia en Chile, un alto proceso de aprendizaje de la democracia en Chile entre el 90 y el 2018 y el 2019, por qué hubo un proceso medio bastante sustancioso de proceso de aprendizaje en Uruguay, y por qué no hubo un proceso de aprendizaje democrático en la Argentina. Es más, una perspectiva comparada puede ver que el proceso democrático en la Argentina del 83 en adelante fue un proceso de desaprendizaje democrático, y es necesario pensar, e insisto, esto tiene creo mucho más una dimensión nacional que una dimensión regional, ¿por qué las democracias desaprenden? ¿No? ¿Por qué nuestros procesos democráticos, por ejemplo, en la Argentina decididamente, ni hablar, ¿no? En el extremo, lo acontecido en Venezuela, pero también en alguna medida lo acontecido en Bolivia, lo acontecido en Ecuador, también lo acontecido en Nicaragua, donde hay un proceso en donde hay una democracia que ha fallecido, no a la usanza de la venezolana, pero en proceso a partir del liderazgo de Daniel Ortega. Yo insisto en que hay dos características iniciales, al menos, que nos sirve para pensar y para entender en esta perspectiva comparada en estos tres países del Cono Sur, porque ha habido un proceso de aprendizaje sustancioso, al menos hasta el año pasado, del proceso en Chile, porque ha habido un proceso de aprendizaje no tan sustancioso como el chileno, pero bastante sustancioso en Uruguay, y por qué ha habido, repito, un proceso de desaprendizaje en Argentina. Ahí hay dos variables, la calidad y la solidez del Estado de Derecho, y la calidad y fortaleza del sistema de partidos. En Chile, muy rápidamente, hemos tenido, al menos hasta el año pasado, repito, un Estado de Derecho sólido con un sistema de partidos cohesionado. Y cuando hablo de un sistema de partido cohesionado, digo que era al menos, en octubre del año pasado, un sistema de partidos en donde no regía, en donde no influía el clásico partido atrapatodo. ¿Y por qué es importante la combinación de un Estado de Derecho sólido con un sistema de partidos previsible y cohesionado? Porque allí sí se da esta mención que yo hacía del proceso de aprendizaje de la democracia. ¿Por qué? Porque allí sí es posible que los actores se hagan cargo y el electorado los haga cargo de sus errores y de sus aciertos, que lo premien el acierto y que los castiguen el error. Y esa fue la dinámica principal del proceso de la democracia chilena, hasta que algo inesperado pasó. Y en ese sentido ahora les quería incorporar esta dimensión para pensar que fue un proceso satisfactorio de un Estado de Derecho sólido, con un sistema de partidos cohesionado en un contexto en donde esa satisfacción, sin embargo, fue, hoy sabemos, a partir de lo acontecido, de aquel acontecimiento inesperado de octubre del año pasado, un proceso que se convirtió en parcialmente satisfactorio. A mitad de camino entre Chile y en el otro extremo Argentina se encontraba Uruguay, un Estado de Derecho sólido, pero con un sistema de partidos fuertes, es cierto, pero no cohesionados en la definición clásica de los politólogos sobre la existencia de partidos atrapatodos. Los dos grandes partidos tradicionales uruguayos, blancos y colorados, tienen una dimensión, han tenido, y en un punto ahora tienen, aunque en menor dimensión, una parte en la izquierda, otra más en el centro y otra más a la derecha. El Partido Colorado, en alguna medida, también representaba en su momento, con una expresión más a la derecha, un clásico líder Pacheco Areco, en algún momento Bordaberry, también expresiones de centro y algunas expresiones más a la izquierda. Ni hablar del Frente Amplio, un partido que, si bien es un frente de izquierda, es un frente amplio, como su expresión misma lo dice, y ha tenido expresiones de izquierda radical, de izquierda moderada y en algún punto de una socialdemocracia centrista. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un Estado de Derecho fuerte, es cierto, pero la dinámica de un sistema de partidos atrapa todo, hizo más difícil que en Chile, aunque más fácil que en Argentina, el proceso de aprendizaje. Es decir, el proceso donde aquellos que cometían errores eran castigados electoralmente y aquellos que acertaban eran premiados. Rápidamente paso al extremo argentino. ¿Qué es Argentina? ¿Por qué hubo un proceso nacional de desaprendizaje para llegar
a nuestro punto central. Y hubo un proceso, un fenomenal proceso de desaprendizaje en la democracia argentina del 83 en adelante, porque ante la presencia de un débil Estado de Derecho, en un punto muy débil de Estado de Derecho, también se sumó un partido atrapatodo de las características del peronismo, al que le resultaba muy fácil, más aún en un contexto de un Estado de Derecho debilitado, no hacerse cargo de los errores y horrores que cometía y en un punto comete. Le ha resultado relativamente sencillo al peronismo no hacerse cargo de su pasado en los 70, de su pasado en un punto violento, no hacerse cargo de su pata de ultraizquierda, no hacerse cargo de su pata de ultraderecha, no hacerse cargo de los errores cometidos por el menemismo, porque era percibido posteriormente como un falso peronismo, y lo mismo acontece con el kirchnerismo. En ese contexto donde es fácil, donde no hay incentivo a hacerse cargo de los errores y horrores cometidos, las democracias sufren procesos de desaprendizaje. Y en ese sentido yo creo que es válido incorporar esta situación de estos grupos que como el Foro de Sao Paulo tienen una dimensión regional, es cierto, pero se insertan en las sociedades a partir de problemas y fenómenos locales. Y ha sido relativamente sencillo en Argentina acercarse a determinadas facetas del peronismo y de actores por fuera del peronismo, en tanto este actor de partido atrapatodo no tenía una cohesión partidaria en un sistema de partidos sólidos, en un contexto aún más de un Estado de Derecho débil. Y en ese sentido, este tipo de grupos ha podido hacer mella y meterse en la sociedad, en las sociedades, en los partidos, en la dinámica, en las discusiones, para colar sus reconocidas ideas fracasadas. Eso ha sido en parte posible, en menor medida en Argentina, en menor medida que en Argentina, en la dinámica que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio uruguayo, que ha gobernado Uruguay, ustedes seguramente lo saben, desde el 2005 al 2020. En esta lógica de partido atrapatodo, si bien hay un Estado de Derecho sólido, esta dinámica de un partido que no tiene una construcción cohesionada, en donde los actores tienen derechos de propiedad delimitados, dirían los economistas, ¿no? Tienen incentivos a hacerse cargo de sus aciertos, por cierto, pero no tienen más remedio también que hacerse cargo de sus errores, porque en un contexto de derechos de propiedad políticos delimitados, el resto se lo va a hacer notar. En ese contexto, en donde no hay un incentivo, como no lo hay, al menos en una parte del Frente Amplio, hacerse cargo de una parte del pasado, es cuando estos grupos como el Foro de San Pablo pueden meterse y hacer mella. Y este punto entonces yo lo quería introducir para decir que, si bien es cierto que Chile ha tenido un Estado de Derecho sólido y un sistema de partidos cohesionado, y ha sido en esta perspectiva comparada de estos tres el ejemplo más exitoso, por cierto, desde 1990 hasta 1919, y si bien es cierto, en esta comparación, Uruguay se encuentra a mitad de camino, se ha encontrado a mitad de camino, ahora parece estar a la vanguardia, se ha encontrado a mitad de camino en un escenario de un Estado de Derecho sólido, con un sistema de partidos no cohesionado, en donde estos actores atrapatodos no generaban los incentivos para hacerse cargo de los errores, y en el extremo Argentina ha tenido y tiene, y yo creo que ahora ha profundizado esta dinámica de un débil Estado de Derecho, de instituciones débiles en un contexto en donde hay un partido principal de esta dinámica atrapatodo que tiene cero incentivo, y uno lo ve, ¿no?, diariamente en la Argentina, aquellos que en forma tan frustrante, tan decepcionante seguimos diariamente a Argentina, vemos un actor político que ha cometido en los 12 años anteriores de gobierno y ahora en este regreso todo tipo de error y horror, y lo que vemos, repito, es la inexistencia de incentivos de derechos de propiedad delimitados desde lo político para hacerse cargo de sus errores. Entonces, mi punto es que en este contexto, sin embargo, algo pasó en Chile. Ese gran ejemplo de un Estado de Derecho sólido, con partidos cohesionados, con los incentivos adecuados, para hacerse mayormente cargo de sus aciertos y errores, devino en una forma de explosión social que nos informa a nosotros que esta dinámica que había sido mayormente exitosa, sin embargo, devino parcialmente satisfactoria, y aquí han aparecido actores
nuevos actores, principalmente sociales. Yo hoy escuchaba a Héctor y a Rocío comentar que actores de las características del Foro de Sao Paulo y de grupos relativamente cercanos o parecidos al Foro de Sao Paulo tienen el interés de capturar y alcanzar y asaltar el poder. Yo creo que lo que nos explica principalmente Chile, y en ese sentido no solo Chile, y ahí la perspectiva comparada yo creo que tiene un valor y que tiene, perdón, me estoy extendiendo, y que yo creo que ahí tiene un valor, es que hay actores nuevos que tienen una capacidad inesperada para nosotros en este marco social crecientemente complejo para intentar desafiar al poder sin la necesidad o el incentivo de capturarlo. Y aquí aparece nuevamente nuestro rol como actores de la sociedad civil, con nuestros centros de estudios, con distintas formas con eventualmente una nueva dinámica política, con la capacidad de definir y acertar en el enfoque y en la definición de este problema que puede tener la dimensión del Foro de Sao Paulo o de determinados actores que atacan principalmente a la creciente complejidad de la sociedad civil reciente. En verdad, ahora me salto un punto para llegar a unas conclusiones porque me estoy extendiendo, y yo les quería decir entonces que en esta cuestión que yo quise introducir de esta perspectiva comparada entre Argentina, Chile y Uruguay, en un contexto en donde determinadas cosas funcionaban en Chile y funcionaban muy bien hasta que dejaron de funcionar, y en ese sentido fue parcialmente satisfactorio ese sólido Estado de Derecho con un sistema de partido cohesionado y con esta aparición de este octubre negro del año, estos nuevos factores y actores sociales que de abajo hacia arriba parecen, insisto, no querer asaltar el poder, sino maniatar determinada lógica para que las cosas, para que aquellas cosas que funcionaban relativamente bien empiecen a no funcionar, en esta aparición de estos nuevos actores sociales o parasociales, como el Foro de Sao Paulo. Nuestras instituciones tienen un rol central que jugar, y en este contexto, yo en una lógica prospectiva de pronóstico, haría especial hincapié, prestaría especial atención en ver aquello que en la sociedad americana reciente, que en la sociedad europea actual, se denomina algo así como cancel culture, la cultura de la cancelación. Esa nueva forma de fascismo que se ha sentado, particularmente en las universidades, particularmente en algunos medios de prensa históricamente muy representativos. Les digo dos, el New York Times y la CNN. Si ustedes prenden hoy la CNN y si ustedes leen el New York Times, que se encuentran no es un diario progresista como lo que era, sino un fascismo de izquierda sumamente radical que ha aparecido y se ha consolidado en los últimos años, y que yo digo esto para decirles a ustedes que la nueva dinámica que yo creo se nos acerca en la región, en aquello que yo creo que erróneamente denominamos América Latina, es estas formas sociales de un fascismo incipiente de abajo hacia arriba que tiene el nombre de la cultura de la cancelación y que en el corto a mediano plazo empezará a aparecer en la región, y que ese es nuestro rol. Yo creo que el nuevo Foro de Sao Paulo, más allá de estos actores tan presentes en Venezuela, que están allí en el poder, por cierto, y en otros lugares, estas nuevas manifestaciones de esta forma gramsciana o neogramsciana de buscar alcanzar o al menos maniatar el poder, tienen la cancel culture, en esta cultura de la cancelación, en esto que ocurre hoy, de este neofascismo de izquierda, particularmente en las universidades americanas y en algunos medios de prensa, tiene una cabecera de playa en la región, y es ahí donde tenemos que estar sumamente atentos para pensar, para reflexionar y para enfrentar. Lo último que digo, y te pido disculpas, Alberto, por mi extensión, que a lo mejor lo digo porque en Sescos estamos pensando y trabajando un poco al respecto, es que recuperar y repensar para aquello que erróneamente denominamos América Latina, el rol de Canadá. A lo mejor suena un poco extemporáneo, pero nosotros en Sescos estamos buscando y construyendo puentes entre Uruguay y Canadá, dos países que son las dos democracias plenas del hemisferio, en donde está esa montaña en el medio que son los Estados Unidos, y que de un lado para el otro tal vez no nos dejan ver, y que yo creo que en ese país de las Américas hay un aliado para la consolidación de la calidad de la democracia, para aprender de procesos, por ejemplo, de inmigración, para aprender de determinadas políticas progresistas en el buen sentido, es decir, en un punto liberales, plurales.
Y en ese sentido quería remarcar, y a lo mejor queda un poco inconexo y parece ser más una propaganda de lo que estamos haciendo, pero que yo creo que tiene que ver con este debate, de este proceso de empobrecimiento, de la calidad de la polis en algunos, en perspectiva comparada a nuestra región. A lo mejor suena un poco extemporáneo, pero lo repito un poco. Yo creo que haríamos bien en la región en buscar, en construir, por ejemplo, lazos con Canadá. Lo último, insisto, repito, una gran amenaza que se cierne sobre la región es la cultura de la cancelación, es una nueva forma, yo diría es la nueva forma que tomaría el Foro de Sao Paulo. Alberto, te agradezco muchísimo, Rocío y Héctor, ha sido un gran honor para mí y para Sescos poder estar en un panel como ustedes, lamento la extensión. Muchas gracias. Bueno, Pedro, no, por favor, muchísimas gracias. Bueno, entonces a continuación, luego de haber escuchado estas excelentes presentaciones, vamos a hacer lugar a algunas preguntas. Tengo una a la que hizo alguna mención marginal Pedro, y es algo así como, ¿cuál es la razón por la que la prensa en general, en particular acá en Argentina lo vemos, no hace una referencia crítica sobre el foro, sino que muchas de las veces lo presenta como un centro de discusión de ideas más bien socialdemócrata? No sé, le voy a hacer la pregunta a Rocío. No sé, Rocío, ¿qué opinión tenés al respecto? Sí, gracias, Alberto. Bueno, sí, precisamente los medios de comunicación es lo primero que ellos toman. Es lo que aquí en Venezuela Chávez llamó la hegemonía de la comunicación, ¿no? Es precisamente lo que forma opinión pública, es lo primero que estos gente que pertenece al Foro de Sao Paulo o que sigue esta ideología izquierdista es tomar los medios y bueno, a partir de la toma de los medios, pues empiezan a crear una narrativa y van posicionando en la opinión pública los temas que les competen. Eso que decía Pedro es cierto, el New York Times, CNN, no hay nada más progre, como le dirían ahora a los jóvenes, que esos medios de comunicación, que además tienen una particularidad, que van creando esta opinión pública hacia una matriz que dice que el mundo va a ser distinto en manos de ellos, que el mundo va a ser mejor, y obligan pues a la conciencia a pensar, ¿no? Y a ir construyendo esos modelos que ellos con esa narrativa construyen. Hay algo importante que tienen estos movimientos, el Foro de Sao Paulo y todas sus ramificaciones, es que todos tienen un mismo mensaje. Creo que lo que nosotros como liberales no hemos logrado construir, porque somos liberales, pues creemos en la libertad y el libre albedrío y la libertad de expresión. Y en cambio ellos son muy homogéneos y monolíticos en sus mensajes, van construyendo y repitiendo lo mismo. Rocío, en todas las formas. Era como los fenicios, ¿no? Como un mensaje. ¿Me escuchan? perdón, ¿Aló? Rocío, no, tuvimos alguna interrupción. Sí, a ver si podés repetir las últimas frases, por favor. Sí, bueno, eso de que ellos construyen un mensaje que todos repiten. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Se está interrumpiendo. Bueno, ya saben lo que pasa aquí en Venezuela, pero lo que quería comentarles es precisamente eso, ¿no? De que estos movimientos y estos grupos, estos populistas del Foro de Sao Paulo y sus ramificaciones construyen un mensaje único y lo repiten. En cambio, nosotros no tenemos esa cualidad. Ellos van creando esa narrativa y nosotros creemos en la libertad antes que todo. Y bueno, tenemos diferentes posiciones cada uno, pero hay que construir un mensaje coherente y una narrativa y un relato que nos permita transmitir, que es con las ideas de la libertad como se vive mejor y se prospera. Perfecto, muchísimas gracias, Rocío. Juan, ya te doy la palabra, pero tengo una pregunta
que se la voy a destinar a Héctor. En realidad son dos, con dos preguntas voy a hacer una. Es aproximadamente así. ¿Cómo se afianza la unidad de democracia o democrática y cuáles serían las estrategias para generar un ente, una organización, algo análogo al foro, pero con nuestras ideas y desde nuestro lado? Porque alguna referencia, Héctor, has hecho en tu exposición. Sí, yo creo que lo fundamental es la identificación de los políticos dentro de los partidos de distinta índole, como de los propios partidos, que tengan una orientación vinculada fundamentalmente hacia la libertad. Cada país es único, como muy bien relató Pedro hace un momento, es decir, tiene procesos de ejercicio democrático y de Estado de Derecho y de sistema de partidos distintos. Entonces, en países como el Perú, por ejemplo, hay políticos que están dados completamente hacia la libertad, pero que forman parte de un colectivo de partido más bien centrista, ¿no? Hay así parlamentarios, en fin, etcétera. Hay incluso políticos que se insertan en partidos políticos en el Perú que no tienen, digamos, una ideología definida. Es el caso, por ejemplo, en estos momentos de Hernando de Soto, por un lado, en Avanza País, que es un partido bastante nuevo, o el otro caso, por ejemplo, el de un empresario profundamente vinculado al desarrollo empresarial y al emprendedurismo en el país de Doberty. Antes uno es el caso de César Acuña y el otro es el caso de Roque Benavides, uno que funda su propio partido y otro que por el contrario se inserta en un partido del partido más antiguo del Perú, que es el partido aprista, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es fundamentalmente, y esa es una tarea de los que efectivamente desde la sociedad civil efectuamos ese análisis. La sociedad civil, a través de sus entidades, como los centros de pensamiento, como los tanques de pensamiento, tiene que ser capaz de vincular a esos políticos dentro de sus países y de vincularlos fundamentalmente a nivel de redes y de hacer de que efectivamente esos mecanismos de identificación existan. Ese tipo de redes de contactos que no se dan y sobre los cuales la Red Liberal de América Latina ha dado algunos pasos muy interesantes, ¿no? Quizás el resultado ulterior, el paso siguiente es, una vez que se conocen y se dan cuenta de que son políticos de distintos países en las mismas coordenadas ideológicas, se genere el incentivo, otra vez el trabajo de la sociedad civil, para formar una suerte de foro político que le haga frente. Sí, yo quisiera muchísimas gracias, Héctor. una acotación ahí a lo que dijo Héctor. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, adelante. En Venezuela se intentó hacer lo que se llamó el Foro de Caracas para contrarrestar este aluvión del Foro de Sao Paulo hace unos años. Por supuesto, sabemos que en Venezuela el chavismo tiene 21 años y se trataba pues de que todas las organizaciones que pensaban como nosotros, no en la región, sino mucho más allá, como decía Pedro, que no solamente nos suscribiéramos a nuestra región, sino mucho más allá, para crear una posición, un trabajo de largo aliento. Pero bueno, eso no se logró como se esperaba, y creo que el año pasado también el presidente Piñera intentó hacer algo parecido que se llamó el Foro de la Democracia, y tampoco tuvo mucha fuerza. Creo que esto, bueno, el Foro de Sao Paulo tiene mucho dinero, que tiene dinero, antes tenía de los presidentes, especialmente de Venezuela, ahora no tiene de eso, pero sí tiene de financistas muy importantes. Entonces creo que hace falta un liderazgo mucho más fuerte que aglutine pues a todos los que creemos en estas ideas y que nos permita tener, como decía antes, un mensaje claro y preciso, un mensaje que de verdad convenza, porque estos movimientos tienen artistas, tienen líderes, tienen intelectuales. Entonces, nosotros también tenemos, pero somos muy dispersos. Entonces, ¿cómo aglutinar ese pensamiento tan importante en favor de la libertad para contrarrestar esa ideología tan fuerte? Y bueno, eso es lo que nos hace falta, pues tener como un liderazgo que nos aupe hacia ellos, ¿verdad, Héctor, Pedro? Así es verdad. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Juan, ¿vos querías hacer una pregunta? Tenés que habilitar el micrófono.
Juan, estás sin micrófono. Ahí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. quiero hacer un comentario, o si hay alguien que pregunta algo, mejor le da lugar al que pregunte. No, adelante. Bueno, yo Adelante. le quiero decir a los tres expositores que realmente los veo con un espíritu que nosotros en la Argentina, no sé qué nos pasa, pero han logrado, no sé si son esta gente, esta organización de San Pablo, si no es una organización local también, estamos adormecidos, estamos, no sé si hipnotizados, y con esto de la pandemia les ha caído como anillo al dedo, se dice, ¿no? Y me preocupa muchísimo porque nosotros estamos fracasando con la democracia a partir de que no respetamos la Constitución Nacional. Y los jueces de la Corte Suprema de Justicia están callados, no defienden a la democracia. Y es una de las patas de la democracia, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Entonces, me quedaría en la última parte, que donde ustedes dicen que, bueno, ustedes ya están organizados para hablar de la libertad. Y nosotros, no sé si a través de la Fundación Río Paraná, a través de algún otro contacto, que podamos empezar a trabajar por fuera de los partidos políticos, porque los partidos políticos en Argentina están inexistentes. Hay un poder central y evidentemente los otros partidos o pseudo partidos no hablan, no se los escucha. Y no sé si están reunidos en una casa, no sé, no los conozco. Yo trabajo, tengo una organización, administro una administración social, de mutualismo, de obra social, pero no veo liderazgos políticos. Y ustedes me hacen reflexionar de que realmente la gente común, como nosotros, trabajadores, que damos trabajo a la gente, deberíamos pensarlo bien, Alberto, vos que estás organizando todas estas cosas, de hacer también un foro de la libertad, ¿no? Porque no sé si en Argentina hay. En la Argentina, que ustedes la deben conocer, el poder está centralizado en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y ahí se dirime la presidencia de la nación en la pobreza. Y en la pobreza seguramente está la droga. Y el pueblo, el resto del pueblo estamos callados, estamos adormecidos. Así que ustedes me hacen reflexionar sobre algo muy importante que es la libertad. Vivo hablando de la libertad. Así que les agradezco mucho su punto de vista y que nos hagan reflexionar de la pobreza democrática que nosotros estamos teniendo en la Argentina. Desgraciadamente, veo un futuro muy, muy devastador, un futuro muy, como ustedes hablan de sus países, y realmente yo no sabía nada de toda esta organización, qué lejos estamos, la gente común, qué lejos estamos de estas organizaciones internacionales que vienen por dominar al ser humano, ¿no? Y no respetar la libertad. Pero bueno, les agradezco a ustedes que nos hagan despertar en parte, no sé si seré parte o no, pero me dejan una preocupación, así que muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a Gracias. Bueno, para ir cumpliendo con el tiempo que habíamos previsto, les voy a pedir una última reflexión y una despedida a Rocío, a Héctor y a Pedro. Rocío, si sos tan amable. Sí, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, yo admiro y quiero muchísimo a Argentina. No sé por qué vuelven a caer en la trampa de estos populistas, teniendo la constitución más importante de América Latina y más liberal, como es la Constitución de Alberdi. Además, tienen mucha gente extraordinaria, bueno, empezando por ustedes, los que están aquí presentes, unos liberales maravillosos que los copio permanentemente y los invito también, porque de verdad no sé por qué Argentina vuelve a caer en las manos de estos populistas. Hay que estar alertas. A Venezuela disfrutó casi 50 años de la democracia más sólida de América Latina. Yo tuve profesores
argentinos que vinieron desde allá para entrar a nuestras universidades huyendo de los golpes de Estado. Entonces tengo mucho afecto y de verdad que nosotros esperamos recuperar nuestra democracia y la libertad. Han sido años duros, años durísimos de lucha contra este régimen que ha tratado de limitarnos por todos lados, pero nos defendemos, seguimos luchando y trabajamos en favor de que sí lo vamos a lograr. No hay que ser optimistas siempre, optimistas químicos y no dejar de trabajar. Aquí lo están haciendo ustedes en la organización Río Paraná, construyendo masa crítica para que no volvamos a caer en estos regímenes aupados por estas organizaciones maléficas. Así que un saludo grande y seguro que saldremos adelante. Muchísimas gracias, Rocío. Héctor, por favor. Claro que sí. Edmund Burke, un gran filósofo inglés, siempre dijo que lo único que necesita el mal para triunfar en el mundo es que los buenos no hagan nada. Y yo creo que lo más importante es que aquellas personas que pensamos igual, que queremos en el progreso para nuestros países, etcétera, tomemos acción. Cualesquiera que sea esta acción, siempre que esté orientada hacia la libertad, hacia el progreso, hacia la mejora de nuestra situación presente, siempre tendrá un resultado beneficioso, siempre tendrá un desarrollo como el de alguien que tira una piedra hacia un río y este se multiplica concéntricamente, ¿no? Entonces, la intención de poder, en distintos aspectos, como muy bien ha señalado Rocío, efectivamente, el de los artistas y los intelectuales, en las universidades, en esta supresión de la cultura de la cancelación, en este combate al fascismo de izquierda, que ha sido señalado también, debe ser fundamentalmente una de las tareas permanentes. Yo creo que es sobre todo lo que debe encarnar o para que se movilice este llamado a la acción, es sobre todo entender que lo que estamos jugándonos es la vida. Nos estamos jugando nuestro modo de vida, nos estamos jugando el modo de vida en libertad, es decir, de poder educar a nuestros hijos como nosotros queramos y según nuestros recursos y nuestro entendimiento, de poder prosperar y de superar la hórrida situación de pobreza que siempre atenaza a nuestros países, de legar un mejor futuro y un mejor porvenir a los que nos suceden. Y entonces ese ejercicio de mejora de la situación y calidad de vida solo se puede lograr, como han demostrado la historia y la realidad y los relatos, solo se puede hacer a través de la libertad. Y por eso, solo unida, solo a través de un trabajo y esfuerzo conjunto, es que esa libertad prevalecerá. La libertad no se defiende sola, la libertad hay que cuidarla como se cuida un hijo enfermo, la libertad es frágil, puede desaparecer en cualquier momento, y por lo tanto es menester hacer todos nuestros esfuerzos para que ésta siga adelante, ¿no? La libertad, para que el árbol de la libertad crezca, se requiere pues una eterna vigilancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, y finalmente, Pedro, tengo que pedirte tu reflexión. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, ha sido un gran honor participar de este panel. Lo mismo, lo mío será bien breve, al lado de estos dos grandes colosos del pensamiento liberal de la región. Rocío, en un lugar tan impresionantemente devastado como es la Venezuela chavista y madurista, y que en un punto es tan difícil salir de esa situación. Y bueno, y Héctor en un país tan fabuloso, tan excepcional, con tasas de crecimiento tan interesantes en estos últimos 20 años, y con una crisis política endémica. La mía es una nota entonces de relativa esperanza desde Uruguay, de este país complejo, de esta sociedad vallista, es decir, de esta sociedad con un estado de bienestar presente, pero sin embargo liderada hoy por una coalición de centroderecha, por una coalición decididamente liberal, por un presidente liberal que cree en la libertad como gran parte de su coalición y como una parte relativamente representativa de ese país. Uruguay probablemente sea el único país de la región que puede recorrer el difícil, pero justamente posible camino al desarrollo en los próximos 20, 25 años. Y eso es una buena nota
para la región, ¿no? Nuestra región, aquello que erróneamente denominamos América Latina, se ha acostumbrado en los últimos 100 o 150 años a vivir en lo que hoy denominaríamos pobreza o subdesarrollo, salvo Argentina y Uruguay a principios del siglo, algunas cosas de Chile, la propia Venezuela en algún momento. Después la región ha estado plagada de fracasos, de pobrezas, de autoritarismo, corrupción y subdesarrollo. Está esta esperanza, esta posibilidad, ¿no? en lo sumamente complejo que es el camino al desarrollo, que es alcanzar la prosperidad para casi toda la sociedad, en las sociedades humanas. En definitiva somos seres llenos de falencias, individualmente tomados, y que viviendo en sociedad la posibilidad de articular y alcanzar determinados acuerdos para llegar al desarrollo es algo bastante inédito en la historia del ser humano, es algo relativamente moderno. Pues bien, en la región tenemos este país que con muchas dificultades, es cierto, tiene una coalición y ha hecho determinadas cosas a lo largo de su proceso democrático del 85 en adelante, que lo en algún lugar ante la perspectiva de alcanzar el desarrollo en 25 años. Yo siempre digo esto en Sescos, aquí en Uruguay decimos que este país tiene hoy el ingreso per cápita, tiene un ingreso per cápita mayor al que tenía Nueva Zelanda hace 25 años. Eso en sí mismo no significa nada, pero sí significa, o significa algo, significa poco, pero sí significa que en un contexto de instituciones sólidas, de un proceso de aprendizaje que ha habido, que ha ocurrido, se pueda empezar a pensar, a construir círculos virtuosos que nos acerquen a algo parecido al desarrollo, algo inédito en la historia de América Latina, probablemente con la excepción de Costa Rica, que eventualmente podría hacerlo también con dificultad en los próximos 25 años. Es este país aquel en donde la región puede depositar alguna esperanza que se puede salir de determinada situación de subdesarrollo para en 25 años alcanzar aquello el nivel de vida que hoy tiene Nueva Zelanda. Y termino, Alberto, diciendo que en esta perspectiva comparada la experiencia bien presente para nosotros, para mí personalmente, por una cuestión existencial, familiar, vivencial, de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en Uruguay. Yo creo que habría que hacer un punto sobre el empate argentino. Tú ahí, Juan, decías, y alguien más decía, bueno, Rocío, por cierto, bueno, ¿qué pasa en Argentina? Y bueno, pasa que la Argentina sistemáticamente empata, y cuando las sociedades empatan, y bueno, muchas veces las sociedades empatan, las sociedades complejas, por definición, por la definición de propia complejidad, muchas veces se encuentran en una situación de empate o de paridad de fuerza entre distintos actores. Y en la Argentina ha ocurrido a lo largo de su historia contemporánea, y particularmente desde el 83 en adelante, en donde yo creo, repito, que se ha vivido un proceso de desaprendizaje, que ha habido un actor político formidable, caracterizado por el peronismo, pero no solo por el peronismo, que ha generado una dinámica de aprendizaje para boicotear, una dinámica de aprendizaje para capturar las instituciones, vis-a-vis otro sector social que ahora está emergiendo, que por ejemplo en el 2008 emergió con aquel levantamiento agrario, que se intenta imponer, que intenta enfrentarse, y que en esa dinámica del empate hay un desgaste que permanece en el tiempo, y entre dos grandes pugilistas que tienen una capacidad similar de tanto pegarse y pegarse, a la larga lo que hay es un estancamiento que deviene declinación. Y que eso probablemente en parte sea lo que sucede en Argentina, y que la posición en un lugar de un corto mediano plazo, mayormente, donde uno tiene que ser mayormente pesimista, pero en donde sin embargo hay todavía actores sociales con cierta capacidad de articulación, como lo hubo en el 2008, como lo hubo en el 2015, como lo hay hoy, como lo hubo con Vicentín, como lo hubo con otras apariciones y reapariciones de una sociedad civil que sin embargo desarticulada tiene las ganas de pelear, al menos para empatar, al menos para intentar detener a ese actor, a ese proceso autoritario en ciernes. Así que está el empate argentino al lado de cierto desempate uruguayo. Eso era lo que quería yo decir, y que no hay nada determinista y no hay nada inamovible en eso, pero que es una situación de esta coyuntura y probablemente del corto plazo. Así que termino con esto, Alberto, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Ha sido, repito, un gran honor para mí estar con Rocío, con Héctor, con semejante panel y con todos ustedes
en esta conferencia. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, al principio yo dije uno de los objetivos de la asociación es tratar de brindar mayor visibilidad a un tema que muchas veces está oculto, obturado, clausurado, o es presentado como lo que no es. Y este es uno. Creo que hemos dado un paso importante hacia adelante con esta conferencia. Muchísimas gracias. Es invalorable para nosotros el aporte de Rocío, de Héctor y de Pedro. Les dejo un saludo y un abrazo. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y simplemente lo que voy a hacer es pedir un aplauso para los tres expositores y darle nuevamente las gracias a todos, a los tres. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Alberto, por todo tu afán y tu espíritu. Gracias, Alberto, gracias. Emprendedor. Gracias, Alberto, gracias. Gracias a todos. Alberto, gracias a todos, gracias, Pedro, gracias, Rocío. Gusto Seguimos verte. en contacto y a la orden. Un gusto. Claro que sí, Igualmente. igualmente. Un enorme abrazo. Un enorme abrazo.